Seguimos nuevamente, una vez más, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y el verso 24. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús acerca de los dos cimientos. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí nuevamente el Señor Jesús nos está recordando acerca de en dónde es que nosotros cada uno debemos de edificar, y es sobre la roca, porque Él representó la roca de principio a fin en la palabra. Entonces la escritura nos está hablando de que Él fue la roca espiritual que guió a Israel en el Antiguo Testamento cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto para traerlos a la tierra prometida. Entonces vamos a estar recordando un poco más las escrituras, porque en 1 Corintios, el capítulo 10, allí nos está diciendo el apóstol Pablo quién fue Cristo en el Antiguo Testamento, que fue nuestro Dios Todopoderoso. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces aquí el apóstol nos está hablando y recordando que cuando él vino aquí a Egipto y lo sacó de la esclavitud a través de Moisés, el profeta, pasaron el Mar Rojo y allí fueron bautizados. Entonces todos fueron bautizados bajo la nube, porque Cristo estaba allí guiándolos y Él era la roca espiritual, como nos muestra Números capítulo 20, que allí, bueno, también representó la roca en donde finalmente salieron aguas y bebieron los israelitas allá en el desierto. Él representó la peña de Horeb y todo esto. Y estamos hablando de la tempestad que se aproxima, porque siempre ha habido una tempestad y siempre va a haber una tempestad que va a venir al hombre, ¿sí? Y él debe estar fundamentado sobre, sobre la roca sólida, porque aquí estamos mostrando estas dos representaciones de lo que es la casa edificada en la roca sólida y la casa que edificó, en la arena movediza. Entonces vemos que aquí vino una tormenta en los tiempos de Noé, y también vemos que va a venir una tormenta que se aproxima, la tormenta que se aproxima, que va a ser, todo el programa del Apocalipsis que está a las puertas. Vemos los tiempos que se están viendo hoy y vemos allí todos los cumplimientos de la preciosa palabra de Dios. Entonces vemos acá que el Señor Jesús está hablando en Mateo sobre los dos cimientos, o sobre las dos personas en donde se debe edificar, y está hablando sobre la roca. Entonces él habla aquí, importante lo que vamos a decir, porque él dice a cualquiera, pues dice, entonces a cualquiera, él está hablando a todos, a cualquiera. Entonces él está hablando a dos tipos de personas, dos tipos de personas, la cual es el hombre prudente y el hombre insensato. Entonces el prudente edificó sobre la roca. Vemos acá la roca donde edificó su casa, porque nosotros somos casa espiritual para Dios. Pero el insensato edificó sobre la arena. Entonces todo lo que es edificado en la arena es arena movediza. Tarde que temprano ese cimiento se va a acabar, se va a caer, movediza,
Y el hombre prudente edificó sobre la roca. Entonces vemos que la roca es algo sólido que representa, es un fundamento sólido en donde se ponen los cimientos. Vemos allí que todo esto, bueno, todo esto lo representa Cristo, que Él es la roca espiritual. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, siempre ha sido la roca espiritual. Y vemos que la arena movediza es inestabilidad. Vemos allí lo que representan estas dos casas, que finalmente una no cayó y la otra cayó. Entonces está hablando acerca de estos dos tipos de personas. Entonces allí debemos identificarnos nosotros en cuál de ellas estamos. Recuerde que aquí estamos edificados sobre la palabra de Dios, y aquí, bueno, el hombre insensato edificó fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fuera de Cristo, porque Cristo representa la palabra, y vemos aquí también que él habla de cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces habla de oír, hablamos de oír, porque oír viene por fe, y fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros todo este fundamento? Por fe, porque fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces estamos fundamentados acá en la palabra, porque Efesios 2:20 nos dice que debemos de edificar sobre el fundamento de que pusieron los apóstoles y los profetas. Entonces aquí vemos también los apóstoles que nos traen la palabra y los profetas. Entonces Dios puso estos dos oficios en la palabra de Dios para traernos a nosotros y enseñarnos cómo debemos de edificar. Entonces miramos aquí que Cristo es el fundamento, porque la escritura dice que sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Entonces vemos que Jesucristo mismo es el fundamento y siendo la roca espiritual. Entonces aquí él edifica esta roca espiritual, y él la empieza a edificar aquí en Hechos 2, cuando él trae el Espíritu Santo, ¿sí? Desde allí empieza la iglesia a través del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entonces así esta nube que vino y abrió el Mar Rojo para guiar a los israelitas para que pasaran y cruzaran el mar, ellos estuvieron bajo la nube, y aquí nosotros también debemos de estar, ¿sí? Esta nube debe venir aquí, y eso vino cuando vino en el día del Pentecostés y trajo la promesa del Espíritu Santo. Entonces, importantísimo eso, porque ahí nace un hijo de Dios para empezar a edificar sobre estas virtudes por las cuales Dios, el carácter que Dios quiere formar es su hijo a una estatura de un varón perfecto. Entonces aquí nos muestra 2 de Pedro capítulo 1 la estatura de un varón perfecto, ¿sí? A la fe hay que añadirle a la virtud, todas estas cosas para crecer este hijo de Dios a la estatura de Cristo. Entonces estamos hablando de que esto es la estatura de un varón perfecto. Debemos de llegar a la perfección, cada uno de nosotros, sus hijos, y Él nos forma acá. Entonces, pero debemos de nacer, y aquí debemos de edificar sobre la roca, la cual es Cristo, ¿sí? La roca espiritual. Por eso Él trae el Espíritu Santo, su Espíritu nos lo trae para que nosotros podamos tener su naturaleza, su vida, todo lo que Él proyecta en su palabra. Y sigue diciendo Él que oye estas palabras y las hace, ¿sí? Entonces oír viene bueno, es la acción de escuchar, y oír viene por fe. Recordemos entonces eso, que oír viene por fe, ¿sí? Porque aquí ellos quedaron postrados en el desierto porque fe no venía acompañada, o sea, oían la palabra de Dios, pero no tenían fe para, bueno, ponerla en acción. Por eso ellos dudaron y tentaron a Dios allá, y Dios finalmente los dejó postrados en el desierto. Eso es lo que la escritura nos dice. Entonces, oír es muy importante, pero también Él dice, ¿y el que hace? Entonces aquí está hablando el que oye estas palabras y las hace. Entonces también habla de el hacer. Entonces el hacer, decimos que no es solamente oír, sino hacer. Entonces hacer es obedecer. Entonces si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces solamente nos quedamos como oidores, ¿sí? Olvidadizos, y no obedecemos la palabra de Dios, entonces de nada nos sirve. Entonces Él aquí está hablando de este hombre prudente, ¿sí? Con estas cualidades o con estas virtudes que debe tener, y importantísimo esos pasos
porque él aquí nos está diciendo. Entonces dice, y la hace le compararé a un hombre prudente. Entonces, hacer, oír y hacer van de la mano los dos. Entonces decimos que van de la mano. Es importantísimo todo esto porque miramos aquí en la escritura Santiago. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento la carta a Santiago. La carta a Santiago nos dice también un poco acerca de esto. Está en el Nuevo Testamento en el capítulo 1 y el verso 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, no solamente debemos de ser oidores, porque oír, leer, escuchar, entender, ver, todo eso es importante, pero eso no es suficiente. Entonces debemos de hacer, es oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Es importantísimo esto, porque aquí la escritura nos está diciendo esto, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, entonces esto es de perseverar, ¿sí? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, importantísimo lo que el Señor Jesús aquí nos está diciendo, porque Él dice, y el que hace, ¿sí? Entonces, hacer es obedecer. Entonces, nosotros debemos de empezar a edificar sobre este fundamento, el cual es Jesucristo mismo, y debemos de encontrarlo a Él en la forma del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de tener ese encuentro personal con Él en la forma del Espíritu Santo, porque Él vive hoy por, ayer y hoy, por todos los siglos. Él es el mismo, no cambia. Entonces Dios, si dio la promesa ya, Él también la debe dar acá, igual, porque Dios no cambia, ¿sí? Entonces los hombres cambian, pero Dios no cambia. Entonces es súper importante el oír y hacer, ¿sí? Y también la última parte que dice, porque Él aquí dice, sigue diciendo la escritura en Mateo, hablando del hombre prudente y el hombre insensato. Entonces dice Mateo, el Señor Jesús, hablando de los dos cimientos, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, entonces este hombre prudente edifica, porque este hombre prudente empieza a encontrar estas virtudes. Él empieza a encontrar la templanza, la paciencia, y la paciencia que produce prueba. Entonces aquí dice, porque llegará un momento en donde a cada uno de nosotros le llegará la prueba. Entonces aquí dice, porque nosotros debemos de ser probados por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba? Si nosotros verdaderamente la creemos o no la creemos. Entonces allí Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1. Santiago, la carta de Santiago, y el verso 3 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Y dice, porque la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Entonces está en el verso 3, la prueba que produce paciencia. Entonces aquí estamos hablando de la paciencia, ¿sí? Y estamos hablando de la prueba. Entonces la prueba es importante porque nos daría paciencia. Todas estas cosas las encontramos cuando nacemos de Dios. Importante eso, porque tenemos que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Si no nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, no tenemos estas virtudes espirituales que Dios nos pone a nosotros. Entonces nosotros solamente estamos personificando el cristianismo. Entonces es súper importante esto, porque nosotros somos casa espiritual, según nos dice también el apóstol Pedro, ¿sí? Capítulo 2, dice, y el verso 4 dice, acercaos a él, piedra viva. Entonces, ¿quién es la piedra viva? Él. Jesucristo fue el que puso el fundamento en esta casa espiritual, ¿sí? Y también en esta casa espiritual, porque Él lidia con nosotros a través, individualmente y a través de las edades de la iglesia, porque esto representa las 7 edades de la iglesia. Y dice, más para Dios escogida y preciosa
vosotros también como piedras vivas. Entonces nosotros también somos, ¿qué? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nosotros también somos casa espiritual y sacerdocio, ¿sí? Y ese sacerdocio debe ser santo, por eso el Espíritu Santo debe estar morando en nosotros, ¿sí? Cristo mismo edifica y pone los fundamentos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, nosotros, eso es lo que representa esta casa, ¿sí? En la cual también somos nosotros piedras vivas. Entonces, estas piedras vivas, Él las pone aquí en el fundamento, en esta casa. Entonces nosotros estamos acá ya en la última edad de la iglesia, que es la edad de la iglesia Laodicea. Entonces, aquí ya va a terminar esta edad. Cuando termine esta edad, se vienen los juicios, ¿sí? Entonces vemos allí el Apocalipsis, del Apocalipsis 4 en adelante hasta el Apocalipsis 19, allí vemos todos los juicios que se vienen. Esos solamente son 3 años y medio, en donde vienen dos profetas, ¿sí? Trayendo las plagas apocalípticas y todos estos acontecimientos bíblicos, porque bueno, finalmente Dios tiene que cumplir su palabra, porque Dios la vio, ¿sí? Y Dios nos muestra a través de todos los tiempos cómo han de ser. Y finalmente estamos llegando pues a todo este conflicto mundial donde vemos las guerras, ¿sí? Porque Él dijo: se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y habrían guerras por causa del poder. Entonces vemos acá que vienen los ángeles tocando las trompetas y trayendo las copas de la ira de Dios finalmente, porque finalmente el hombre no puede burlar a Dios. Entonces vemos allí también la guerra que hay en las naciones, ¿sí? Especialmente los rusos, los Estados Unidos, porque ellos son los que tienen el poder de este mundo, los chinos, todo eso. Vemos allí una guerra y vemos entonces ese enfrentamiento que finalmente va a ser un caos total. Entonces allí miramos un poco más acerca de lo que es aquel que edificó sobre esto, que fue la roca. Importantísimo, porque la roca es Cristo, ¿sí? Cristo Jesús, que vino a la cruz del Calvario, y allí Él nos rescató a cada uno de nosotros. Entonces miramos un poco el mensaje creyendo desde el corazón, y miramos entonces aquí, porque esto es importantísimo, y dice: y Dios ha tomado a cristianos y los ha probado, y tuvo que cepillarlos hasta que finalmente uno de estos días Él llega a la roca sólida. Algunos hombres solo toman una experiencia diluida de un apretón de manos y de unirse a una iglesia, o a la iglesia, o de ser rociados unas cuantas veces, o bautizados, o algo, ¿sí? Pero Él va echando fuera todas esas arenas movedizas hasta que Él es anclado a la roca, Jesucristo, y todos los diablos atormentadores no lo pueden mover. Dice aquí el mensaje: toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo, y Él es el gran capitán que va delante de nosotros con su propia vestidura teñida de sangre, ¿sí? Pues a través del amor redentivo de la sangre de Jesucristo ha comprado una iglesia por el Espíritu Santo, que ha probado cada perno y a cada persona, pero ha anclado en esta gran iglesia del Dios viviente. Es un material probado por el tiempo que lo hace. Mientras que Él marcha adelante y la gran comitiva va detrás de Él, como una iglesia del Dios viviente nacida de nuevo. Entonces es importantísimo nacer otra vez del Espíritu Santo. Ella no se mueve porque hemos recibido un reino que no puede ser movido. Está escarbada hasta la roca sólida, Jesucristo siendo la principal piedra del ángulo. Y mientras Él va delante de nosotros con su propia vestidura teñida de sangre, abriendo el camino, lo cual es la señal de nuestra redención. Entonces nosotros seremos testigos, me serán testigos en ambas partes, en Jerusalén y en Judea. Aquí, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y Él puso la promesa del Espíritu Santo. Sí, ahora esta mañana me gustaría decirles algo a ustedes. Nosotros somos sus testigos después que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo, porque solamente puede haber una cosa de la que ustedes pueden ser testigos, y esa es lo que ustedes saben que es la verdad. Nosotros, quienes somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios, que hemos sido llenos con el poder de Dios, que hemos probado de la vida eterna del Dios eterno y que mora en nosotros, somos testigos de su bondad, de su palabra y de su poder. Y ya no es más suponer, es saber por experiencia. Entonces debemos
tener la experiencia personal con Cristo, así recibir el Espíritu Santo igualmente como sus discípulos. Noé, cuando él construyó el arca, él dio testimonio del mundo injusto, que había un Dios justo, aunque parecía ser una locura cuando estaba siendo construida, pero probó que era el único barco que flotaría a través de la tormenta, y mientras estaba siendo erigida, él condenó al mundo injusto y justificó a aquellos quienes creyeron en él. Entonces el mensaje Noé, va a llover, la tormenta y todo esto, él se preparó 120 años, ¿sí?, diciendo va a llover, va a llover, va a llover, mientras que construía el arca. Cuando él entró en el arca, Dios cerró la puerta, allí vino la tormenta. Entonces, importante porque todo esto se vienen los juicios de Dios, y importante nosotros ser como el hombre prudente y estar preparados y anclados bajo la roca sólida, Cristo Jesús. Entonces, una vez más, el Señor Jesús les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.